La Digresión es un podcast para divagar acerca de la literatura y el espacio que ocupa en la sociedad. ¿Sirve para algo? ¿Me puede gustar? Aquí comienza La Digresión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio de La Digresión. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde sea que te encuentres. Me da mucho gusto estar otra vez por acá. Y el día de hoy el episodio se titula El placer de la lectura y creo que es una frase bastante común. Se halla fácilmente en todos lados. Em, y me gustaría un poco platicarte de dónde viene esa frase, ¿no? De entrada, la frase creo que se le puede atribuir en general al género humano, pero sobre todo proviene de un libro de un escritor, ensayista, filósofo a veces, que se llamaba Roland Barthes. Y Barthes, en este libro del placer de la lectura, básicamente habla de un par de cosas interesantes, ¿no? Sobre todo hace una distinción entre el placer de leer y el goce de la lectura, ¿no? El primero, dice Barthes, es algo que todos compartimos, todos al menos los que disfrutamos de la lectura, ¿no? Y se trata de una experiencia que es bastante confortable y sobre todo, y aquí se nota un poquito la influencia del psicoanálisis en Barthes, se trata de una manera de autosatisfacción, ¿no? Es una manera en la que el yo se satisface a sí mismo y es como si escucharas justo lo que quieres escuchar, ¿no? O estuvieras consumiendo justo el contenido que te gusta consumir, ¿no? No hay nada malo en ello. Esa es la mayoría de las experiencias que tenemos con el arte o con la lectura en específico. Sin embargo, él distingue el goce de la lectura como otra cosa separada del placer, ¿no? Y el goce básicamente implica una pérdida de identidad, según este escritor. Lo que eso quiere decir es que este tipo de textos, o sea, este tipo de literatura, rompe, desacomoda al individuo. Y lo que eso a su vez quiere venir a decir es que básicamente lo que se rompe y se desacomoda son los valores de una persona, ¿no? Todo lo que consideramos que es valioso e inmutable, ¿no? De modo que, dice Barthes, no se puede hablar de estos libros, o sea, no se puede hablar acerca de los libros que provocan goce, sino que se habla en ellos o desde ellos, ¿no? Básicamente, esta sección del placer de la lectura me gustaría estarla, si es que te parece que es algo que vale la pena repetir, me gustaría estarla repitiendo. Lo que voy a hacer el día de hoy es compartir una serie de lecturas en cuatro géneros, ¿no? Que son la narración en general, el cuento, la novela, etcétera, la minificción. La narración es uno, el ensayo es otro, la poesía y el teatro, particularmente la dramaturgia, es decir, la escritura de una obra teatral. Entonces estaré compartiendo estas lecturas contigo y bueno, me encantaría saber qué es lo que piensas, ¿no? Entonces, bueno, sin más, vamos empezando con un género que a mí me encanta y es la dramaturgia. Es un género que casi no se lee, en mi opinión, y en mi experiencia también. Y la dramaturgia, pues está hecha para representarse, ¿no? Pero digamos que el texto por sí solo también tiene su mérito y tiene su valor, ¿no? La obra que elegí para ti hoy es Los Gallos Salvajes de un escritor mexicano que se llamaba Hugo Argüelles, un gran escritor mexicano, seguro tiene un lugar en la historia de la literatura mexicana, pero el teatro pues tiene un lugarcito ahí un poquito relegado con respecto, sobre todo a las narraciones, ¿no? La novela es lo que más destaca en el mundo, ¿no? O al menos lo que más se lee. Entonces, bueno, ¿de qué trata Los Gallos Salvajes? Básicamente trata sobre un cacique en la Huasteca Potosina, ahí es donde sucede la obra. Es un cacique, se llama Luciano Miranda,
y este cacique ha forjado su reputación a partir de la violencia y los excesos y va a ver cómo se tambalea todo su mundo y su percepción de sí mismo a partir de un encuentro con su primogénito, que regresa después de una ausencia a confrontarlo, ¿no? Y hay un tercer personaje, son solamente 3 personajes en la obra, que es un chamán. Un chamán que se parece mucho, en caso de que conozcas esta obra de Sófocles, Edipo Rey, se parece mucho a Tiresias, al adivino, pues de hecho es un chamán, es un brujo, ¿no? Que aconseja al cacique. Es una obra donde se pone en tela de juicio temas de machismo, de homosexualidad, de hombría, de lo que significa criar a un hijo y las expectativas que puede tener un padre sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a remitir a un punto de la obra en el que está apenas comenzando y están reunidos Otoniel, que es el chamán, y Luciano, que es el padre. Están platicando de distintas cosas, ¿no? Del cacicazgo. Comienzo con el padre. Y síguele. Cualquiera de estos pelagatos que aspiran al poder que tengo es sustituible, precisamente porque no tiene mollera, entendederas, y es lo que más me reconocen, y así lo que más me envidian y me admiran. De modo que, como ves, se perderían mucho con mi muerte mis enemigos. Ahora que tratar de reducir mi imagen, como sea, eso sí, pero hasta ahí. Lo mismo si me dejan medio cojo que tuerto o manco. Lo mismo si rajan de mí como si me hacen grilla, pero hasta ahí, porque al menos aquí el que los hace sentirse vivos soy yo. Y ese es el poder mayor de los que tengo. Más grande que el que me da el dinero o el de mis relaciones con políticos, ricachones y curitas. Es ese, el de ser un chingón. Y ellos, todos, saben que eso se tiene en los huevos y si además se mantiene, pues es como una razón más allá de toda ley. Y por eso, óyelo bien, por eso me prefiero vivo. Usted está seguro de muchas cosas que yo veo de otro modo, pero puede que así sean. Solo que yo hice este mundo atascado de babosos y de redrojos. Yo solo me aprovecho porque las puedo y el día que otro más capaz que yo me gane, seré el primero en reconocer que al fin encontré la horma de mi zapato. ¿Acaso la anda buscando? Fue un decir, hombre. ¿Y qué tal que ese fuera un hijo suyo? Uno de su misma ley. Ah, caray, ¿cómo que uno de mi misma ley? ¿Qué quieres decir? Y además, de esos, de mis hijos, de los 12 que tengo, quitando al que lleva mi nombre, los otros no valen un serenado cacahuate. Agachones, culeros y rastreros. Nomás esperando a que me maten para empezar a pelearse por la herencia. No, ni cuándo. Y si fuera Luciano, su mero sucesor, el que lleva su nombre, es el que más se le parece en lo bronco y lo valiente, al modo de él. Más bien tranquilo, pero muy entrón. Yo no quiero a Luciano aquí, por eso lo tengo en México. Por ahora, para mantenerlo a salvo de la venganza de los Narváez. Pero ¿y qué tal si viniera? ¿Por qué lo dices? ¿Sabes algo? ¿Viste algo? Soñé con él anoche. Y sí, lo vi regresando aquí. No la friegues. Bueno, fue solo un sueño. Yo creo en los míos. Yo también, y lo sabes, pincho Toniel. Regresando, es que si vuelve me lo pueden matar. No, no te creo. Será todo lo alebrestado que quieras, pero no es idiota. Y a menos de 2 años de aquello, pues no creo que se confíe que porque ya pasó ese tiempo. Pues lo vi, regresando. No me pongas tamaña preocupación en el alma, ¿estás seguro? Sí, Luciano viene para acá. Mejor no debía hacerte caso. Lo malo es que casi siempre aciertas. No siempre, cabrón, no siempre. Y entonces uno se queda contigo en ascuas. Y pa' mí que de eso te aprovechas. Y así, muy zorro, por lo bajo. Pero acabas haciendo que uno dependa de tus sueños y tus visiones. Si no creas que no te tengo bien medido. ¿De veras viene mi hijo? ¿Pero por qué? ¿Por el carro que le prometió usted? O al menos ese era el pretexto que le dé. Uy, pues que ni me salga con tal mamada porque... A ver, ¿dijiste el pretexto? Entonces, ¿qué se trae? Ah, ya sé, la venganza. La venganza contra los judiciales que lo torturaron. Esa es otra de sus razones. Esa sí la entiendo. Viene para medirse con usted, patrón. ¿Qué qué? Pero no del modo violento que pensó ahorita, no. Entonces,
Puta, cada vez te entiendo menos, pinche Otoniel. Pues es que ya llegó el tiempo de ponerlos frente a frente. El tiempo. Acuérdese cuando nació Luciano, acuérdese. ¿Qué dijeron las brujas de la cañada? ¿No le mandaron enseguida sus augurios? ¿No le aconsejaron que a este hijo, el noveno, sí le diera usted su nombre y apellido completos? ¿No le indicaron claramente que ahora sí había nacido el que tanto esperó para serlo su sucesor? ¿Y acaso no se fueron cumpliendo paso a paso las predicciones? Y no fue Luciano, quien desde niño anduvo como su sombra, siempre pegadito a usted, más que a su madre. Y no lo jaló usted desde escuincle, lo mismo a las cantinas y burdeles que a las matazones. Y no le enseñó a tirar y montar y proteger a los ejidatarios. Fue su preferido, su elegido, tal como predijeron las brujas. Y ahí está. Usted podrá creer o no en esas cosas, pero no pudo evitar que este hijo suyo sí se le metiera en el corazón. Y por sus propios méritos. Entonces, si le consta que así se cumplió todo lo que venía con él, así también será lo del tiempo, y es este, en que se encuentren frente a frente. Y aunque ni él lo sabe, es por eso, precisamente por eso, que ahora viene. ¿Ni él lo sabe? ¿Cómo puede saber su destino? Óyeme, me dejas peor. No puedes verlo tú, no lo vieron las brujas. Pero ya se llegó al límite que predijeron. Se puede ver el pasado y se puede llegar hasta donde termina un ciclo, pero más ya no, hasta que comience un ciclo nuevo. Espera, entonces, ¿es entonces el tiempo para que termine un ciclo que trata de mi hijo y de mí? Así es. Ajá. Y en él nos enfrentaremos. Así será, así tiene que ser. Pero nos enfrentaremos ¿para qué? Para medirse, para reconocerse. ¿Con qué objeto? Para determinar el sentido de este ciclo. Ah, qué caray. ¿Y qué culpa tenemos él y yo de que un cabrón ciclo deba de tener un sentido? En magia no se habla de culpas. Las cosas suceden porque tienen un porqué. Pero esto también es tarea de los humanos. Mira, mejor ni sigas, porque creo que cada vez te entiendo menos. ¿Cómo me tizna esto de oír tantas mentecatadas dichas como si de veras fueran profecías irremediables? Es que no lo son, solo está un punto. Y allí el hombre debe hacer lo demás, lo que le corresponde, y así cambiar al destino. Si puede, ese es su chance y su derecho. Bien, hasta ahí dejo la lectura de esta obra de Hugo Argüelles. Es un libro, creo yo, relativamente fácil de conseguir. Y bueno, espero que este fragmento de Los Gallos Salvajes anime la lectura, ¿no? Entonces, bueno, ahí se escucha un poquito, bueno, no un poquito, bastante, el compañero camarada Zeus sacudiéndose. En fin, entonces, dramaturgia, ya quedó. Ya leímos Los Gallos Salvajes de Hugo Argüelles, un pedacito al menos. Me gustaría ahora pasar a la narración y en ese caso voy a leer un fragmento de una novela de Leonardo Padura, un escritor cubano contemporáneo, que se llama Pasado Perfecto. La dejo por acá. Pasado Perfecto es la primera de una serie de novelas que tiene este escritor cubano sobre un detective que se llama Mario Conde, ¿no? Perdón. Y en Pasado Perfecto, la presentación de este detective de Mario Conde um, es extraordinaria. El caso para el que despiertan de una resaca al policía es la desaparición de un antiguo compañero de estudios de Mario Conde y le trae un recuerdo, pues ahí se mezcla en el caso el recuerdo de un antiguo amor que tuvo y listo. El caso es el asesinato de una persona de muy alto rango en el gobierno cubano. Eh, y bueno, es excelente narrador Mario Conde, Leonardo Padura. Y Mario Conde, ahora sí, el personaje, el detective, es un detective bastante entrañable y muy peculiar, muy particular. De este libro voy a leer
justo el inicio, solamente el inicio, algunas paginillas y listo, ¿va? Bueno, no necesitó pensarlo para comprender que lo más difícil sería abrir los ojos, aceptar en las pupilas la claridad de la mañana que resplandecía en los cristales de las ventanas y pintaba con su iluminación gloriosa toda la habitación, y saber entonces que el acto esencial de levantar los párpados es admitir que dentro del cráneo se asienta una masa resbaladiza, dispuesta a emprender un baile doloroso al menor movimiento de su cuerpo. Dormir, tal vez soñar, se dijo, recuperando la frase machacona que lo acompañó 5 horas antes, cuando cayó en la cama, mientras respiraba el aroma profundo y oscuro de su soledad. Vio en una penumbra remota su imagen de penitente culpable, arrodillado frente al inodoro, cuando descargaba oleadas de un vómito ambarino y amargo que parecía interminable. Pero el timbre del teléfono seguía sonando como ráfagas de ametralladora que perforaban sus oídos y trituraban su cerebro, lacerado en una tortura perfecta, cíclica, sencillamente brutal. Se atrevió. Apenas movió los párpados y debió cerrarlos. El dolor le entró por las pupilas y tuvo la simple convicción de que quería morirse y la terrible certeza de que su deseo no iba a cumplirse. Se sintió muy débil, sin fuerzas para levantar los brazos y apretarse la frente, y entonces conjurar la explosión que cada timbrazo maligno hacía inminente. Pero decidió enfrentarse al dolor y alzó un brazo. Abrió la mano y logró cerrarla sobre el auricular del teléfono para moverlo sobre la horquilla y recuperar el estadio de gracia del silencio. Sintió deseos de reír por su victoria, pero tampoco pudo. Quiso convencerse de que estaba despierto, aunque no podía asegurarlo. Su brazo colgaba a un costado de la cama como una rama partida y sabía que la dinamita alojada en su cabeza lanzaba burbujas efervescentes y amenazaba con explotar en cualquier momento. Tenía miedo, un miedo demasiado conocido y siempre olvidado. También quiso quejarse, pero la lengua se le había fundido en el fondo de la boca y fue entonces cuando se produjo la segunda ofensiva del teléfono. No, coño, no, ¿por qué? Ya, se lamentó y llevó su mano hasta el auricular y con movimientos de grúa oxidada lo trajo hasta su oreja y lo soltó. Primero fue el silencio. El silencio es una bendición. Luego vino la voz, una voz espesa y rotunda y creyó que temible. Oye, ¿me oyes? Parecía decir. Mario, aló, Mario, ¿tú me oyes? Y le faltó valor para decir que no oía ni quería oír, o simplemente está equivocado. Sí, jefe, logró susurrar al fin. Pero antes necesitó aspirar hasta llenarse los pulmones de aire, obligar a sus 2 brazos a trabajar y llegar a la altura de la cabeza y conseguir que sus manos distantes apretaran las sienes para aliviar el vértigo de carrusel desatado en su cerebro. Oye, ¿qué te pasa, eh? ¿Qué cosa es lo que te pasa? Era un rugido impío, no una voz. Volvió a respirar hondo y quiso escupir. Sentía que la lengua la había engordado o no era la suya. Nada, jefe, tengo migraña o la presión alta, no sé. Oye, Mario, otra vez no. Aquí el hipertenso soy yo y no me digas más jefe. ¿Qué te pasa? Eso, jefe, dolor de cabeza. Hoy amaneciste vestido de jodedor, ¿verdad? Pues mira, oye esto, se te acabó el descanso. Sin atreverse a pensarlo, abrió los ojos. Como lo había imaginado, la luz del sol atravesaba los ventanales y a su alrededor todo era brillante y cálido. Fuera, quizás, el frío había cedido y hasta podría ser una linda mañana, pero sintió deseos de llorar o algo que se le parecía bastante. No, viejo, por tu madre, no me hagas eso. Este es mi fin de semana. Tú mismo lo dijiste, ¿no te acuerdas? Era tu fin de semana, mijito. Era. ¿Quién te mandó a meterte a policía? ¿Pero por qué yo, viejo, si ahí tienes una pila de gentes? Protestó y trató de incorporarse. La carga móvil de su cerebro se lanzó contra la frente y tuvo que cerrar otra vez los ojos. Una náusea rezagada le subió desde el estómago y descubrió con una punzada los deseos inaplazables de orinar. Apretó los dientes y buscó a tientas los cigarros en la mesa de noche. Oye, Mario, no pienso poner el tema a votación. ¿Sabes por qué te toca a ti?
Pues porque a mí me da la gana, así que mueve el esqueleto, levántate. Tú no estás jugando, ¿verdad? Mario, no sigas. Ya estoy trabajando, ¿me entiendes? Advirtió la voz. Y Mario supo que sí, que estaba trabajando. Atiende. El jueves primero denunciaron la desaparición de un jefe de empresa del Ministerio de Industrias. ¿Me oyes? Quiero oírte, te lo juro. Sigue queriendo y no jures en vano. La esposa hizo la denuncia a las 9 de la noche, pero todavía el hombre sigue sin aparecer y lo hemos circulado por todo el país. La cosa me huele mal. Tú sabes que en Cuba los jefes de empresa con rango de viceministro no se pierden así como así, dijo el viejo, consiguiendo que su voz denotara toda su preocupación. El otro, al fin sentado en el borde de la cama, trató de aliviar la tensión. Yo no lo tengo en el bolsillo, por mi madre. Mario, corta ahí la confianza. Y era otra voz. El caso ya es de nosotros y te espero aquí en 1 hora. Si tienes la presión alta, te pones una inyección y arrancas para acá. Descubrió la cajetilla de cigarros en el suelo. Era la primera alegría de aquella mañana. La cajetilla estaba pisoteada y mustia, pero la miró con todo su optimismo. Se deslizó por el borde del colchón hasta sentarse en el suelo. Metió 2 dedos en el paquete y el tristísimo cigarro le pareció un premio a su formidable esfuerzo. «¿Tú tienes fósforos, viejo?», le dijo al teléfono. «Aquí viene eso, Mario». «No, nada. ¿Qué estás fumando hoy?» Ni te lo imaginas. Y la voz sonó complacida y viscosa. Un Davidoff, regalo de mi yerno por el fin de año. Y él pudo imaginar lo demás. El viejo contemplaba la capa sin nervios de su habano, aspiraba el humo tenue y trataba de mantener el 1,5 centímetros de ceniza que hacía perfecta la fumada. Menos mal, pensó él. Guárdame uno, ¿está bien? Oye, tú no fumas tabaco. Compra populares en la esquina y ven para acá. Ya lo sé. Oye, ¿y cómo se llama el hombre? Espérate. Aquí, Rafael Morín Rodríguez, jefe de la empresa mayorista de importaciones y exportaciones del Ministerio de Industrias. Espérate, pidió Mario y observó su desganado cigarro. Le temblaba entre los dedos, pero quizá no fuera por el alcohol. Creo que no te oí bien. ¿Rafael qué dijiste? Rafael Morín Rodríguez. ¿Copiaste ahora? Bueno, ya te van quedando 55 minutos para llegar a la central, dijo el viejo y colgó. El eructo vino como la náusea, furtivo, y un sabor a alcohol ardiente y fermentado ganó la boca del teniente investigador Mario Conde. En el suelo, junto a sus calzoncillos, vio su camisa. Lentamente se arrodilló y gateó hasta alcanzar una imagen. Sonrió. En el bolsillo encontró los fósforos y al fin pudo encender el cigarro que se había humedecido entre sus labios. El humo lo invadió y después del hallazgo salvador del cigarro maltratado, aquella se convirtió en la segunda sensación agradable de un día que empezaba con ráfagas de ametralladoras, la voz del viejo y un nombre casi olvidado. Rafael Morín Rodríguez, pensó. Y bueno, la novela continúa. Continúa con un ritmo bastante bueno, el ritmo propio de cualquier novela detectivesca. Y bueno, me parece un autor que es sencillo de hallar, pues, en las librerías, quiero decir. Eh, y bueno, conforme vas leyendo el resto de la serie de novelas, los casos se van volviendo más extravagantes y estrafalarios. Y el detective igual, el detective también se va volviendo como sus casos, ¿no? Me encantaría poder hablar como los compañeros cubanos para poder imitarlo mejor, pero lo siento, estoy atorado con mi mexicanidad. Pero en fin, pasemos ahora a la poesía. La poesía luego es un género que no mucha gente lee. Se cree que, bueno, al menos esa es la experiencia que yo tengo, pero se cree que la poesía tiene algo de pretencioso, ¿no? Que la poesía es bastante difícil de entender. Se cree que la poesía, pues definitivamente no está hecha para mí. A mí cuéntame una historia y se acabó, ¿no? Y bueno, independientemente de eso, hoy voy a leerles a una poeta. Es un libro que acabo de adquirir hace relativamente poco tiempo, lo pongo por acá. Se llama Cabellos Revueltos y es de una chica
que se llamaba Akiko Yosano, una poeta japonesa. Un segundito para tomar un poquito de café, salud. Mm, Akiko Yosano eh, es una voz muy interesante de la literatura japonesa, que es más famosa mundialmente otra vez por sus novelistas como eh, Murakami o Tanasaki, eh, o Banana Yoshimoto, etcétera, ¿no? Hay muchos novelistas muy, muy buenos de Japón. Y también hay muchos poetas muy buenos de Japón. Como de todos lados hay buenos novelistas y poetas, ¿verdad? Esta chica es un caso particular, porque este libro, el de Cabellos Revueltos, fue una especie de momento importante en la historia de la literatura japonesa porque marca un cambio, digamos, de época. Está ubicada a principios del siglo XX, a principios de los 1900, y, y bueno, ella empieza a introducir algunas cuestiones ideológicas y personales, que están en contra de este Japón antiguo, ¿no? De esta división que posteriormente se hace entre la historia, digamos, la gran historia japonesa y la entrada de Occidente y de los valores de Occidente a la cultura japonesa, ¿no? Y algo de eso está en la poesía de Akiko Yosano. Se vuelve un texto bastante rebelde para su época. Para nosotros nos parecerá muy, muy inocente, al menos en Latinoamérica. Es un texto muy inocente, pero para la sociedad japonesa de su tiempo fue una revelación y se le leía con bastante fervor, incluso en las trincheras de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, eh, ella escribe en una forma de la poesía japonesa clásica parecida al haiku, en el sentido de lo breve, pues, y de algunos elementos, pero es diferente. Esta forma de la poesía japonesa se conoce como tanka. Y bueno, más allá de que quiera decir un tanka o un haiku, les leo a Kiko Yosano. Me miro sumergida, Azucena en el baño. Todo mi cuerpo proclama una hermosura de 20 veranos. Apenas entreabro la puerta de la alcoba y aquí estoy, sosteniendo mis pechos con ambas manos. Asoma la púrpura nube de mis fantasías, mientras escruto el cielo y sus huellas se hacen hilachas. La luna asoma sobre el campo florido. Imagino, mientras corro a su encuentro, que alguien me está esperando. Después del baño, en agua muy caliente, siento en mi cuerpo, más áspera que el mundo, mi ropa, la de siempre. Entre los pliegues del kimono, secreta, se mete la luciérnaga, azul como la brisa cuando anochece. En lo que encuentro el que sigue, ese que acabo de leer me parece, es de mis favoritos. La cortesana no se queja, pero apura el paso hacia otras manos que la están esperando para desanudarla. Sin decir nada, sin pedir nada, un hombre y dos mujeres, un día 6 de otoño, se despiden con gestos. En mis fantasías cumplo su gran deseo. A mi amado dormido le susurro al oído los versos de ella. Colores difusos en la seda tensa de la bailarina que brilla en la lluvia tibia vespertina.
Días inocentes antes de agitar el pesado pandero, soñaba con un lujoso ajuar de bayadera. Al terminar su baño, le ofrecí mi túnica morada, queriendo resguardar tanta belleza del peligro del aire. Solo deseo sorber toda la miel emponzoñada de labios de algún joven amante apasionado. Y bueno, eh, Akiko Yosano vale mucho leerla, es una publicación bastante reciente en el, digamos, en el sentido de que su poesía no se encontraba traducida al español y una editorial argentina bastante buena, por cierto, acaba de emprender esta labor en un libro muy bonito, muy, muy bien hecho. Eh, y bueno, finalmente llegamos a uno de mis géneros literarios preferidos, que es el ensayo. El ensayo se lee bastante, solamente que muchas personas no saben que eso es lo que están leyendo, ¿no? Digamos que todos los libros de autoayuda podrían entrar en la gran categoría general del ensayo. Hoy en particular no voy a hablar sobre qué es un ensayo y demás. Ese podría ser otro episodio. Hoy nada más quiero leerles un ensayo. No voy a leerles un ensayo entero. Voy a leerles algunos fragmentos de un ensayo que a mí me gusta mucho. Y se trata de, voy a leer en un librito que es George Steiner en The New Yorker, la revista de Estados Unidos, esta revista, que tiene una gran reputación en cuanto a calidad literaria, ¿no? Lo que aparece allí suele ser de gran calidad literaria, aunque casi todo está en lengua inglesa, ¿no? George Steiner murió hace muy poco, murió apenas hace 2 años, en el 2020. Murió en un gran momento, previo a la pandemia, entonces no le tocó sufrir nada de estas cosas, ¿verdad? Es un gran escritor, fue galardonado múltiples veces en su vida y definitivamente es uno de mis escritores personales, digamos, de cabecera, ¿no? Esta es una publicación que funciona como una especie de antología, entonces hay un montón de, de ensayos que están aquí reunidos y se trata de ensayos de bastante amplia envergadura. Esto quiere decir, por ejemplo, el primer ensayo tiene una longitud de 40 páginas, es un ensayo bastante largo, pero se titula El erudito traidor y es un ensayo que trata sobre el caso de justamente un erudito traidor. Una persona llamada Anthony Blunt, que se hizo famosa en los 80 sobre todo, 70-80, durante el periodo de Margaret Thatcher en Inglaterra, porque este señor era un crítico de arte, o un teórico, o un historiador del arte, una cuestión así, bastante reconocido en el ámbito académico, o sea, hasta la fecha sigue siendo una especie de referente con respecto a ciertos pintores. Las personas que hacen investigación sobre estas cosas, sobre historia del arte, conocerán los estudios de Anthony Blunt sobre todo sobre la obra de Lorena y de Poussin, dos pintores de por ahí, ¿no? Pero bueno, lo curioso es que este señor, además de todo su trabajo académico, fue un doble agente para la Unión Soviética, lo cual pues llamó poderosamente la atención de todo el mundo. Y bueno, Margaret Thatcher fue la que lo hizo público en los 80, ¿no? En la Cámara de los Comunes en Inglaterra. Pero bueno, les leo un par de fragmentos. El ensayo, solamente lo digo, pues, por eso es que leo varios fragmentos. El ensayo va brincando de un lugar a otro, ¿no? Al principio presenta quién es Anthony Blunt y de pronto se centra en el asunto y luego se sale completamente del asunto para volver. Bueno,
No sé con exactitud cuándo fue reclutado Blunt para el espionaje soviético. Parece que es probable que se interesara activamente por el comunismo y fuera receptivo a él siendo estudiante en el Trinity College de Cambridge entre 1926 y 1929. Elegido miembro del college en 1932, al parecer actuó principalmente como cazatalentos y gurú para el KGB. Los testimonios señalan que su extraordinaria influencia sobre un círculo de jóvenes entre los cuales estaban Kim Philby, Guy Burgess y Donald MacLean, todos los cuales huyeron posteriormente a Moscú. Blunt sirvió a Francia entre 1939 y 1940 después de un intento, cuyos detalles siguen siendo poco claros, de alistarse en la inteligencia militar. En 1940, durante el caos y la crisis desencadenados por la penetración de Hitler en Occidente, Blunt logró sacar adelante su proyecto. Ahora era miembro de la rama del MI5 dedicada a los servicios secretos en tiempo de guerra. Nadie ajeno a la institución parece saber a ciencia cierta cuáles eran las funciones de Blunt ni el grado que llegó a tener. En un principio, según parece, estuvo haciendo el seguimiento de las comunicaciones y actividades de diversas embajadas extranjeras y gobiernos en el exilio en Londres. Al pasar sus hallazgos a su control soviético, habría ayudado a los rusos a planificar y realizar sus políticas criminales en los países de Europa del Este recientemente liberados en 1944 y 45. El propio Blunt declaró que sus actividades consistían únicamente en mantener a los rusos al corriente de lo que el MI5 estaba averiguando acerca de las redes de inteligencia alemanas y en pasar ocasionalmente información de rutina sobre el trabajo y las opiniones de sus colegas. Margaret Thatcher, en su declaración a la Cámara de los Comunes en la tercera semana de noviembre del 79, la declaración que reveló la traición de Blunt al público general, se limitó a decir esto: no sabemos exactamente qué información pasó. Sabemos, sin embargo, a qué información tuvo acceso. Lo que se insinuaba era que esta segunda información era evidentemente delicada. Y bueno, paso a un brinco total que hace el ensayo hacia otro asunto. La segunda perspectiva fundamental en la que se puede tratar o intentar comprender el fenómeno Blunt es la de la homosexualidad. Hasta hoy se han escrito infinitas páginas sobre la incidencia de la homosexualidad en los círculos universitarios de Cambridge, de los cuales los servicios secretos soviéticos reclutaban su galaxia de agentes. Algo de la información hecha pública es muy probablemente fidedigna. Gran parte de ella es chismorreo más o menos lascivo. Uno de los principales testigos del homoerotismo de Blunt, el ya fallecido Rees, era un informador brillante, pero emocionalmente errático y no siempre impecable. Lo que no está en duda es el hecho general del carácter marcadamente homosexual de la élite en la que prosperó el joven Blunt en el Trinity College y el King's College de Cambridge, y muy especialmente de los Apóstoles, la célebre sociedad semisecreta de espíritus intelectuales y estéticos que desempeñó un papel tan claro en la vida filosófica y literaria inglesa desde la época de Tennyson hasta la de Strachey y Bertrand Russell. Ni la sociología, ni la historia cultural, ni la teoría política, ni la psicología han empezado siquiera a abordar de manera solvente el extenso tema del papel que ha tenido la homosexualidad en la cultura occidental desde finales del siglo XIX. El asunto es tan difuso y de tanta complejidad metodológica y emocional que requeriría una combinación de Maquiavelo, Tocqueville y Freud para producir el gran libro que falta. Apenas hay una rama de la literatura, la música, las artes plásticas, la filosofía, el drama, el cine, la moda y los accesorios de la cotidiana vida urbana, donde la homosexualidad no haya tenido una participación fundamental, muchas veces dominante. Puede verse que el judaísmo y la homosexualidad, con la máxima intensidad cuando coinciden, como en un Proust o un Wittgenstein, han sido los dos principales generadores de toda la textura y el sabor de la modernidad urbana en Occidente. Para mí, que este señor sea capaz de estar hablando de un espía y de pronto hacer
porque este exhorto o este exordio pues continúa hablando sobre el papel fundamental de la homosexualidad en la cultura occidental. Para mí es sencillamente fantástico. Es un gran escritor. En fin, eh, con esto cubro los 4 géneros que anuncié que cubriría hoy. Y agradezco infinitamente tus oídos, tu atención, tu asiduidad. Y espero verte la próxima semana, saber de ti. Si tienes algún tema o alguna idea o ahora tienes algún libro que te gustaría que lea por acá, con mucho gusto recibo toda clase de petición y incluso injurias e insultos. No olvides seguir a La Digresión. Estoy en TikTok publicando algunas recomendaciones de libros y demás. Me encuentras en Instagram y este podcast lo puedes encontrar en todas las grandes plataformas de distribución de podcasts. Me despido. Que tengas un extraordinario día y como siempre, chido bye.